En medio de la violencia guerrillera más despiadada, florece una comunidad, una diócesis con copiosos frutos y abundantes vocaciones. ¿Es esto posible? ¿Cómo? Nos lo va a contar ahora nuestro invitado del día de hoy aquí en este su programa, Donde Dios Llora. El departamento norte de Santander, en el norte de Colombia, goza de una economía fuerte y estable. Esto es gracias a sus recursos naturales como el carbón, el petróleo y la exportación de los mismos a otros países y ciudades de Colombia. Sin embargo, también es una región fuertemente azotada por la desigualdad social y por tanto de la violencia guerrillera. Nuestro invitado del día de hoy, Monseñor Jorge Enrique Lozano Zafra, ha sido obispo de Ocaña, en el norte de Santander, desde 1993. Y a pesar de las muchas dificultades que han sufrido en esta diócesis, ha logrado llevar unas comunidades con ricos frutos apostólicos. Hoy nos va a contar cómo lo lograron. Monseñor, bienvenido al programa. Muchas gracias. Quiero manifestar mi alegría de encontrarme en Kircheninnot. Hace 19 años, comenzando mi ministerio episcopal, peregriné a Roma para la primera visita al Límina. 19 años después, vuelvo para mi cuarta visita al Límina con el Santo Padre y tengo también la oportunidad de estar en Kircheninnot y en este programa Donde Dios Llora. Su sacerdocio comienza en el año 64. Por tanto, su vocación al sacerdocio nace en tiempos ya turbulentos para Colombia. ¿En qué contexto nace esa vocación sacerdotal en su infancia, en su juventud? Sí, mira, el primer contexto es este. Yo soy el segundo de 5 hermanos. Una familia católica practicante. Una familia católica, apostólica y romana practicante. Había esa concordancia entre ellos y nosotros, sobre todo en la celebración de todos los domingos. Comienza mi vida propiamente de niño y de joven dentro del seno de una familia cristiana y luego dentro de una comunidad cristiana parroquial muy interesante. En Bogotá, en plena capital, en la parroquia de Nuestra Señora de los Dolores, era precisamente una parroquia muy fervorosa. Parroquia muy fervorosa y en tiempos muy difíciles, hay que decirlo, muy porque difíciles. Es el tiempo de la violencia famosa de Colombia. Sí, señor. Colombia, desgraciadamente, ha pasado por varios momentos. Hubo un momento en que la violencia estaba como fuera de las ciudades, estaba en los campos. En ese momento estaba el Partido Liberal gobernante. Yo entré al seminario a los 10 años, de jovencito. Lo que se llamaba un juniorado, en un pueblito de Santander muy lejano a la capital. Por lo tanto, en esos primeros años, pues estuvimos muy alejados un poco de esta realidad. Solo cuando llegamos al tercer año de bachillerato y paso ya a la capital de Santander, entonces ya comenzamos a percibir un poco las dificultades que se están presentando en el país por el cambio de gobierno y al mismo tiempo por la influencia que llamábamos en ese tiempo y seguiremos llamando nefasta de la guerrilla. ¿Ya la guerrilla se manifestaba en aquel entonces? Ya se manifestaba. Los primeros momentos oficiales de la guerrilla ya era un movimiento ideológico. Había una ideología, por lo tanto el cura Pérez, que fue uno de los organizadores del Ejército de Liberación Nacional, y muchos otros sacerdotes españoles, eran personas que tenían realmente
la idea que el país no podía cambiar solamente a punta de diálogo, que había necesidad de otras expresiones de fuerza, no de violencia propiamente. ¿Cómo distingue uno fuerza y violencia, y sobre todo hablando de sacerdotes? La violencia armada no podía entrar en la cabeza de un sacerdote. Correcto. Pero podría haber, por ejemplo, se hablaba mucho de Gandhi, ¿no? Él fue un hombre de una fuerza impresionante, sin ningún tipo de violencia. Claro. Se hablaba un poquito de Kim en Estados Unidos, sobre la violencia racial, donde no se disparó un solo tiro, no se lanzó una sola piedra. Entonces se necesitaba una manera como la gente reaccionara. Podemos decir que quizás en su inspiración, por ejemplo, el Ejército de Liberación Nacional era quizás más bien una expresión de militancia, pero no armada en su origen. Evidente. En un momento dado, tanto que tuvimos un sacerdote prestantísimo, era el padre Camilo Torres. Él entra a la guerrilla, es militante, pero cuando la guerrilla propiamente se dio cuenta que Camilo Torres les estorbaba por la parte ideológica, lo mataron. De tal manera que lentamente, viendo que ni siquiera esta presión, con estos paros, con esta... por aquí en España tenemos todo lo de los indignados. Son grandes movimientos donde se paraliza el tráfico, donde se muestra la ideología, aun cuando haya que parar el metro, haya que hacer una cantidad de cosas, pero sin una violencia realmente armada. Claro. Colombia lentamente fue perdiendo esa ideología. Los últimos años de Camilo Torres y de algunos de los sacerdotes ya fue una ideología absolutamente marxista. Viene todo ese movimiento maravilloso, pero también que se tuerce un poco de la teología de la liberación, en el sentido que evidentemente la teología del Antiguo Testamento fue una teología totalmente de liberación. El Éxodo, todos los personajes de la Biblia están marcados por esa idea de la salvación, de la liberación. Colombia, América Latina, piensa también en lo mismo. Es necesario que dentro de las circunstancias concretas que viven los países, la Iglesia responda con unos criterios teológicos a una respuesta adecuada, ¿no? El salario del papá para la comida de mañana, la facilidad para la escuela de los niños, etc. Si usted tuviera que definir que su sacerdocio se enmarca más bien en cuestiones de llegar a una mayor justicia social en un sentido profundamente cristiano, me refiero, o diría más bien que su sacerdocio se enmarca en tiempos de una cambiante violencia, ¿cuál diría que es lo que más define su sacerdocio? Sí, mira, lo más curioso es cuando entramos ya al seminario mayor, en el año 64 estamos con todo el fervor del Concilio Vaticano II. De tal manera que a nosotros jóvenes nos estaban esas dos líneas. La línea política del gobierno y de la estructura colombiana y la idea del concilio. De tal manera que estábamos en ese momento maravilloso donde veíamos que eran como dos líneas paralelas sobre las cuales podía realmente caminar el desarrollo del país. Una iglesia muy fuerte en renovación, unas estructuras también muy fuertes en el orden del cambio social. En nuestro ministerio comienza así. ¿Y qué sucede después? ¿Por qué no se dio este desarrollo como lo habían esperado, o sí se dio? No se dio. No se dio, desgraciadamente, porque realmente las dos líneas no fueron paralelas. Cuando se hizo marxista la línea esta, nos tuvimos que separar. Y la línea del concilio, aun cuando tiene documentos espléndidos, las dos grandes constituciones del concilio, donde el concilio quiere responder a dos preguntitas nada más.
Iglesia de Cristo, ¿qué piensas de ti mismo? Iglesia de Cristo, ¿qué piensas de tu papel en el mundo? Para nosotros los jóvenes sacerdotes, eso era absolutamente una novedad. Aquí era una iglesia que se abría de una manera espléndida, de tal manera que fuimos capaces, muchos de nosotros, de entender que la bondad de la teología es la liberación. Al volverse un poco marxista, un poco, no, un mucho marxista, no respondía a la línea del concilio. Y entonces teníamos que optar, y lógicamente optamos por el concilio, éramos hijos del concilio, era a la juventud sacerdotal de ese momento a los que se nos entregaban el esfuerzo de más de 3.000 señores obispos, la influencia extraordinaria de ese Papa extraordinario, de tal manera que fue unos comienzos de una emoción inmensa. Claro. Y luego ya siendo sacerdote, el señor arzobispo me pone frente a una de las experiencias más hermosas que ha tenido Colombia, que fue Acción Cultural Popular. ¿En qué consistía esta iniciativa? Esta iniciativa era de un sacerdote de una diócesis vecina donde se pretendía la educación del campesino a través de la radio. Magnífico. Y entonces se inventó un radio, que era una caja inmensa, o sea, el que tenía ese ladrillo de radio únicamente podía conectarse con Acción Cultural Popular. Y entonces había la información religiosa, estaba la información cultural para poder que todas las personas aprendieran a leer, aprendieran a escribir. Estaba la parte de lo que llamaban la granja autosuficiente, que era que el campesino supiera no solamente cultivar para vender, sino tuviera también su pequeño jardín donde tuviera lo necesario para él mismo. Entonces era una granja autosuficiente. Fue una experiencia, lógicamente, que a mí personalmente y a todos los que trabajamos en Acción Cultural nos llenó profundamente. Era el concilio y entonces eso que queríamos estaba acá. Claro. Fue una obra extraordinaria de la Iglesia Católica. ¿Cuáles fueron los frutos de esta iniciativa? Porque es magnífica y muy ambiciosa en lo que quería lograr. Los frutos, mire, yo lo único que le puedo decir es que Dios sabe todo el bien que se hizo. Yo, digamos, yo soñaba ser párroco para poder implementar eso. Teníamos cartillas propias, teníamos periódicos propios, teníamos noticieros propios, teníamos los líderes comunales, los líderes locales y regionales, personas que iban a los campos a ayudarle a los campesinos. Porque era necesario que estos muchachos acompañaran esas diversas comunidades. Entonces, usted puede preguntarle a los sacerdotes boyacenses, si viene alguno. Fue una experiencia para Boyacá y Cundinamarca extraordinaria, una experiencia extraordinaria para Santander, que era donde yo estaba trabajando. Ahora, uno pensaría que en esta experiencia tan positiva, quizás la guerrilla y esas formas de violencia no tendrían mucho donde meter su cuna, donde meter sus intereses. ¿Cómo irrumpe en ese escenario muy positivo la violencia y por qué? Por esto. Porque, digamos, en la medida en que los medios de comunicación nos ponen en contacto con otras realidades, aquello que se dio tan maravillosamente, sin embargo, no era suficiente. No era suficiente. Y entonces, como decía San Agustín, nos hiciste para ti, nuestro corazón solamente descansará en ti. También estamos hechos para el bienestar, estamos hechos para la felicidad, estamos hechos para el bien. Y entonces cuando los horizontes se amplían más y no hay la respuesta en ese momento, entonces no solamente puede haber una frustración, sino que puede haber también un retroceso. De tal manera que después de esta experiencia maravillosa en Acción Cultural Popular, el señor arzobispo resuelve que vaya a estudiar a Europa. Y entonces ya me vengo
me vengo para Roma, saco mi doctorado en Derecho Canónico y entonces cambia un poco ya el panorama de esta experiencia campesina. Al regresar al país, entonces ya me toca emprender el camino un poco de la oficina, del tribunal. El señor arzobispo, en su inmensa bondad, permitió que estuviera algún tiempo como su secretario, y es una experiencia que yo todos los días se la agradezco a Dios, porque fue como un kinder para aprender a ser obispo. Mi Monseñor Rueda Hernández es uno de los hombres, participó en las 3 sesiones del concilio, un hombre muy inteligente, presidente de la Conferencia Episcopal, de tal manera que fue una escuela extraordinaria. Yo pienso que mi episcopado hubiera sido más mediocre si no hubiera tenido la experiencia con Monseñor Rueda Hernández y después la brillantísima experiencia muy corta con el cardenal Castrillón, que fue también arzobispo de Bucaramanga. De tal manera que yo comencé en un juniorado y terminé a los pies, como dice San Pablo, de estas 2 grandes lumbreras de la Iglesia Católica. ¿Por qué no es compatible el marxismo con el cristianismo? Es una fusión que se intentó lograr y con mucho sufrimiento también en Latinoamérica en particular. No es compatible en final porque es ateo. Niega la existencia de Dios. Al negar, que es el gran problema de hoy. El problema de hoy no es solo negar a Dios, sino desconocer a Dios. Es el gran problema que se nos está presentando en América Latina. Ahora uno podría decir, bueno, aunque un comunista o marxista no quiere reconocer a Dios, pero compartimos tantos fines comunes de justicia social cristiana, ¿por qué no puede haber una gran hermandad entre, aunque sea con ateos, para lograr estos fines? Evidentemente, pero es que la parte ideológica, por ejemplo, en la Constitución colombiana se dice que la vida es inviolable. Por lo tanto, en Colombia no habrá pena de muerte. Eso es claro. Entonces, ¿por qué despenalizaron el aborto en 3 casos en Colombia? Por un concepto ideológico. La Constitución colombiana es una constitución positiva. Por lo tanto, ella no puede legislar sobre lo posible, sino sobre lo real. Y el niño, antes de nacer, para ellos es un posible. De tal manera que sobre esa ideología, ¿usted cómo hace? ¿Cómo les digo yo que el niño que hace 9 meses, 8 meses y 56 minutos no existía, no era posible? Cuando se cumplen los 9 meses completos ya es posible porque positivamente está vivo. Y sobre ese ser vivo es sobre el cual la Constitución colombiana entra a actuar, sabiendo que la Constitución colombiana, a pesar de sus múltiples defectos, muchísimos, es una colcha de retazos, sin embargo tiene una columna vertebral genial que es la defensa de los derechos humanos. De tal manera que una vez que el niño nace, la Constitución colombiana lo envuelve totalmente en la norma fundamental del respeto a sus derechos humanos. Pero como antes de nacer no es porque no ha nacido, entonces la ideología marxista juega un poco con esto, ¿no? De tal manera que si mi fin último no es nos hiciste, Señor, para ti, nuestro corazón solamente descansará a ti. Si no es eso el fin de nuestra vida, sino es la satisfacción social de nuestras necesidades sociales, la Iglesia no puede compartir eso. Es el gran problema, decíamos, para la cuestión del aborto. Cuando se estaba la campaña del aborto, salieron a Bogotá en una marcha 3 millones de personas sobre 8 millones que son los habitantes de Bogotá. Eso para el Estado no significó nada. Significó un voto de los 9 para que se aprobara la despenalización del aborto. Entonces, el problema ideológico es muy grave.
La ideología, el Papa insiste mucho entre la realidad de la fe y la vida. Entre la realidad de la razón y la fe, no como dos cosas antagónicas, sino como dos cosas complementarias. Entonces, cuando solamente tenemos la diosa razón, sin ser iluminada por la fe, vamos a tener grandísimos conflictos. Usted es consagrado obispo o nombrado como obispo en el año 93. Es también un año donde sucedió algo realmente escandaloso en la historia de Colombia, en la ciudad de Ocaña. Narranos qué pasó y cómo le marcó esto quizás el comienzo de su episcopado. Sí, en el año 92, 91, 92, estando Monseñor Ignacio Gómez Aristizábal, había este grupo del ELN, el Ejército de Liberación Nacional, con una influencia fortísima en norte de Santander. Y como una cosa absolutamente insólita, se tomaron la plaza principal de Ocaña. A diferencia de las grandes ciudades, Ocaña no tiene grandes avenidas. Pudiéramos decir que hay dos avenidas, una para subir y otra para bajar. Usted bloquea esas dos avenidas y quedó bloqueada toda la ciudad. ¿Cuál era el fin de esta ocupación, vamos a llamarla así, de la ciudad? Simplemente manifestarle al gobierno que la región no estaba de acuerdo con el gobierno que estaba en ese momento. ¿Lo que reclamaban tenía fundamento de verdad? Tenían fundamento de verdad, pero no era lo suficiente para hacer eso. No es lógico, hay cosas que no son lógicas. En ese momento el señor arzobispo tuvo la prudencia de saber manejar la cuestión para que a pesar de todas las dificultades no pasaran a mayores. Se pudieron llegar a algunos diálogos. Uno lo veía eso como si estuviéramos por allí en el Congo, yo no sé en dónde, que eso estuviera pasando a muy pocos metros de nosotros. ¿Cómo se resolvió al final esta situación? Hubo diálogos donde intervino el señor obispo, algunas autoridades de Bogotá, y se resolvió el problema. No se consiguió nada, no se consiguió oficialmente nada, fuera de algunas promesas que en definitiva se pudieron cumplir. De tal manera que cuando sale en marzo del 1993 la noticia de mi nombramiento como obispo, entonces algunos me preguntaban, bueno, ¿y usted qué hizo para que semejante castigo? Estaban dos diócesis en ese momento muy difíciles, que era precisamente Ocaña y Barranca Bermeja. Eran dos focos muy fuertes. A mí me impactó muchísimo, muchísimo el nombramiento, primero por el nombramiento episcopal, dado que habían compañeros míos extraordinarios para ese ministerio, y en segundo lugar por el sitio. Yo soy jurista, el otro era un sociólogo, era encontrarse como dos maneras de hacer pastoral. A mí me aterró muchísimo. Sin embargo, Monseñor Gómez había iniciado un programa, el PDR, un programa de nueva evangelización, interesantísimo, nacido en Italia, y entonces me consoló mucho saber que pastoralmente había una línea que no había necesidad de improvisar. Que uno ya podía seguir algo comenzado y darle seguimiento. Y segundo, que era otra cosa maravillosa para mí, que el clero no era un clero ideologizado. Eso es una gran bendición. Evidentemente. Eran poquitos, eran 36. En ese momento, cuando recibo yo la diócesis, hoy son 110. Un clero ni muy joven ni muy viejo, un clero maduro. Por lo tanto, fue para mí una gran bendición encontrarme con ese tipo de presbiterio. Tal manera que sí es verdad que tenemos muchas dificultades, sin embargo, la unidad del clero es una de las cosas que yo todos los días le agradezco a Dios, que pueda terminar mi ministerio con 3 casitos dolorosos, pero con un presbiterio, de los cuales de los 110 he ordenado 74. Entonces, si no me quieren,
por lo que soy, por lo menos por haber sido el que los engendré al ministerio sacerdotal. De hecho, una de las grandes bendiciones de su diócesis es que los seminarios están llenos, hay que decirlo. Hay bastantes vocaciones, Sí. por lo que se ve. Hábleme muy brevemente del fervor de donde nacen esas vocaciones en su diócesis, porque el resto del mundo creo que le envidia. Sí, bueno, sí, yo sí creo, pero nace fundamentalmente de los dos elementos que influyeron en mí están influyendo allá, la familia y la parroquia. Como les decía, el plan de pastoral está muy centrado en la familia, Y el rector del seminario, antes de aceptar a un muchacho, hace la visita personal a la familia. Y se investiga porque, digamos, el que nunca ha amado ni se ha sentido amado no puede ser líder de una comunidad. Monseñor Jorge Enrique Lozano Zafra, el obispo de Ocaña, muchas gracias por habernos acompañado en su programa hoy aquí, en Donde Dios Llora. Que el Señor los bendiga a todos, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Y amigos, gracias también a ustedes por habernos acompañado. Si Dios lo permite, nos vemos otra vez la semana que viene. Si tienen inquietudes sobre cómo pueden ser parte de la iglesia misionera, la iglesia que sufre en cualquier parte del mundo, vean la información de contacto al final del programa en su pantalla. Que Dios les bendiga y si Dios lo quiere, nos veremos la semana que viene.